¿Aprueba Dios la poligamia? Bueno, amigos y amigas, el día de hoy vamos a analizar este tema que me parece bastante interesante y creo que la mayoría de personas está un poco confundida con esto. Realmente creo que casi todos los grupos cristianos grandes ven esto de una forma que bíblicamente no es así. De hecho, cada quien vamos a analizar las pruebas que ponen en este artículo de los testigos y también en uno que es de corte cristiano no testigo. Creo que son, no sé si son católicos esto. Me parece que es católico, pero realmente los católicos, evangélicos y testigos tienen prácticamente el mismo enfoque. Yo no les estoy asegurando que, por ejemplo, la poligamia sea correcta. Lo que les estoy diciendo es que la cosa no está tan clara como la mayoría dice. De hecho, vamos a analizar los textos que la mayoría de personas utiliza para probar esto. Vamos a leer texto por texto, vamos a ver el contexto de los textos, porque hasta esto es bastante importante. Muchas veces ponen pedacitos muy cortitos de un texto y nos engañan, no sabemos realmente cuál es el contexto o la idea general. Para esto hay que a veces que leerse todo el capítulo para poder entender de qué se estaba hablando en ese momento. Práctica muy común de líderes religiosos que quieren controlar a las personas, confundiéndolas, ¿verdad? Pero como les digo, vamos a ver todos los textos, todas las pruebas y que cada quien determine y decida si realmente la poligamia está mal o está bien, desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Y desde la enseñanza de Jesús. Dice, Dios permitió durante un tiempo que el hombre tuviera más de una esposa, y ponen algunos textos bíblicos donde se mencionan estos casos. Realmente estos textos no vale la pena leerlos porque, bueno, por lo menos para entender este punto, porque es bien sabido que antes de Jesús, la mayoría de las personas del pasado tenían muchas esposas. Por ejemplo, el caso de José y sus hermanos, bastante conocido en historias bíblicas y películas. Cada hijo era de una diferente esposa. O sea, José era hijo de una, que era la favorita de él. Por eso los otros hermanos no lo querían, porque era la hija, era el hijo favorito de su padre, porque su mamá era la favorita, una cosa así. Entonces es bien sabido que tenían muchas esposas. O sea, eso no es ningún secreto. El rey David también tenía muchas esposas y concubinas. Algunos, por ejemplo, si era un caso importante como un rey, posiblemente había una que era la reina, pero tenía un montón de concubinas. Entonces, el punto es que la poligamia antes de Jesús era la práctica común. Por supuesto que me imagino que habían hombres que solo tenían una esposa, pues que eran pobres y solo podían mantener a una. Algunos no tendrían ninguna. Pero el punto va por ahí. O sea, este punto realmente no creo que vaya a hacerle tanto énfasis para hacer el video muy largo cuando es algo que todos sabemos, ¿verdad? Luego dice, sin embargo, él no dio origen a esta práctica, pues a Adán solo se le dio una mujer. Bueno, el caso de Adán solo se le dio una mujer, pero solo una había. Y ya eso habría que entrar en un tema más profundo, porque Dios no creó varias mujeres y se las dio a Adán. Me imagino que era porque, esto es mi opinión personal, porque quería que todos fuéramos familia. O sea, si habían varias mujeres hubiera pasado lo mismo que en el caso de José y sus hermanos. Que hubiera habido disputas. Este es el clan hijo de Eva y este es el clan hijo de, no sé, de María, por darle un nombre a otra. Entonces creo que esto, al ser todos descendientes de Adán y Eva, esto evitaba muchos conflictos porque todos éramos familia, de una forma u otra. Creo que por eso era más que todo. Bueno, pero ya eso son, como digo, conjeturas mías. Cada quien puede sacar la suya. Ok, vamos a seguir. Porque esta parte de que, por ejemplo, en el pasado, Adán y Eva y partes que se mencionan en el Génesis son prácticamente lo que más se utiliza para comprobar esta teoría de que la monogamia es la práctica correcta. Bueno, pero lo vamos a estudiar más a fondo a medida que van saliendo los textos. Dios había establecido que cada hombre tuviera una única esposa y con el tiempo autorizó a Jesucristo a restaurar esta norma original. Aquí ponen un texto que es Juan 8:28 que realmente no está hablando de eso. Es un texto que simplemente menciona, lo vamos a leer a continuación, que Jesús tiene autoridad a veces para corregir cosas que están mal, eso todos lo sabemos, pero ellos lo presentan como si en Juan 8:28 fuera una prueba de que Jesús dijo que sí. Aquí ya no va nadie a tener más de una esposa, solo una para cada uno. Y es lo que uno se imagina cuando ponen el texto después. Si lo leemos, el texto dice, entonces Jesús dijo, una vez que ustedes hayan alzado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy quien digo ser y que no hago nada por mi cuenta, sino que lo que digo, lo que el Padre me enseñó. Sino que digo lo que el Padre me enseñó. Clarísimo que el texto lo que se refiere es que Jesús tiene autoridad, ¿verdad? Autoridad para corregir las cosas. Nadie está poniendo eso en tela de duda. Vamos a, para que ustedes vean de qué va el texto. Vamos a leer un poco más completo el texto para que se den una idea de que no estoy mintiendo y que lo que digo no está relacionado con lo que estamos hablando.
Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado en él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le entregaron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Bueno, si seguimos leyendo, todo va en torno a los fariseos retando a Jesús sobre ciertas cosas, pero ninguna de estas cosas era sobre que un hombre tuviera una esposa, tuviera varias. Vamos a adelantarnos hasta el texto en sí. Ok, vamos a leer un poquito antes para darnos una idea. Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: Lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les digo pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo, y que nada hago por mí mismo, sino que según lo que me enseñó el Padre, así hablo. O sea, en todo momento que esto se refiere a que Jesús tiene autoridad para corregir cosas. Pero lo que aquí están hablando no tiene nada que ver. Ustedes pueden leer el capítulo completo. En ningún momento se refiere a tener una esposa o tener varias. O sea, que el texto simplemente lo ponen como para darle autoridad a Jesús. Pero no lo hacen solo los testigos, lo hacen de hecho los otros grupos también. Como les digo, el texto no tiene nada que ver, pero bueno, ellos lo ponen como para entender que Jesús tiene autoridad de cambiar las cosas. Pero en ninguna parte después se ve como que Jesús cambie realmente las cosas de forma directa. Bueno, aquí ya hay un texto que va un poco más al tema. Respondiendo a una pregunta acerca del matrimonio, Jesús declaró: El que los creó desde el principio los hizo macho y hembra, y dijo: Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se irá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Aquí Jesús en Mateo 9, 4 y 5 repite esto, que es una parte del Génesis. Bueno, aquí lógicamente tampoco se está refiriendo a que tenga solo una mujer, porque bien sabemos que después de Adán y Eva, toda su descendencia tuvo muchas esposas. El punto es que a mí me parece más, esto ya es mi opinión, que este texto se refiere a la importancia de que, más al principio, cuando había tan pocas personas, de que los hijos abandonaran rápido el nido, consiguieran una esposa y se empezaran a reproducir y tuvieran familia, porque se necesitaba poblar la tierra. Entonces, más allá de que esto indique que solo había que tener una sola esposa, sinceramente no le veo otra cosa, pero bueno, vamos a continuar. Más tarde Dios inspiró a uno de los discípulos de Jesús para que escribiera: Que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo. Ok, este es el texto, podríamos decir que es el principal, que se basa en la idea de la monogamia. O sea, esto fue lo que derrumbó siglos de poligamia. Este texto de Corintios 7:2, que vamos a leer de forma más completa para entender cuál es el contexto en sí. Ok, este es el punto clave. Una carta a los Corintios. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, aquí es el punto de que Pablo da a entender de que lo mejor sería que el hombre fuera casto. Bueno, vamos a decir como la mejor opción. Pero luego entiende que no es algo posible para todo el mundo y pone: pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido. Ok, aquí Pablo lo que se está refiriendo claramente es a que antes de andar fornicando, es mejor que cada persona tenga una pareja en la cual descargar sus necesidades, por decirlo de alguna forma, porque de esta forma no estarían cayendo en fornicación. Pero este texto no deja claro que Pablo se refiere a que solo debamos tener una esposa o un esposo, porque hable en singular no significa que se esté refiriendo a eso en realidad. O sea, ya esto es interpretación. ¿Y creen ustedes que realmente algo tan importante, que cambiaría completamente todo el núcleo social de los humanos, no tiene que quedar claramente especificado? O sea, no debería ser que en algún momento el mismo Jesús en su evangelio, cuando estaba en el monte de los olivos predicando, dijera: bueno, que se acabó esto de que los hombres tengan tantas mujeres, una mujer para cada hombre y un hombre para cada mujer, y que ya no haya más esto. O sea, de forma clara y contundente. Es lo que yo siento que debió haber pasado. O sea, que un texto simplemente diga esto, no me parece a mí una prueba suficientemente contundente para cambiar siglos y siglos de creencias. Y cosa que Jesús ya tenía que saber, porque en el pasado era bien sabido que todos tenían varias esposas, hasta incluso figuras importantes de la Biblia. Entonces, me parece a mí que no es prueba suficiente, pero vamos a leer algunos otros textos. Vamos a seguir un poco más con esto, porque por ejemplo dice que el marido cumpla con su deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. O sea, como que la mujer no le niegue al marido, ni el marido a la mujer. O sea, en todo momento, si seguimos leyendo, nos damos cuenta de que esto se trata sobre todo del punto de evitar la fornicación al tener una pareja.
Pero tampoco dice en algún punto determinado que el hombre no tiene que tener más de una esposa. Simplemente hablan en singular. No me parece a mí que sea prueba suficiente, la verdad. Pero vamos a leer los otros textos a ver si hay alguno que sea un poco más. Creo que hay otro que ya habla más claramente de una sola esposa. Vamos a leer el contexto de ese. La Biblia también indica que para recibir responsabilidades en la congregación cristiana, el hombre casado debe ser esposo de una sola mujer. Ese es el texto que es un poco más claro, primera de Timoteo 3:2. Vamos a leerlo en otra Biblia. Veo que los testigos últimamente manipulan mucho las Biblias, entonces... Ok, aquí dice, palabra fiel, si alguno anhela el obispado, o sea, tener algún puesto de predicador o algo así por el estilo en la antigüedad, buena obra desea, o sea, es algo bueno que lo desee, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ok, vamos a ver, aquí es el texto que menciona que tal vez deja más claro que tenga una sola mujer, aquí sí lo dice muy claro. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprendible, marido de una sola mujer. Ok, marido de una sola mujer. Pero aquí se está refiriendo a todos los hombres, o está refiriéndose a los que quieren ser obispos. Porque son cosas muy distintas realmente. Ese es el punto clave de esto. En ningún momento se refiere a que todos los hombres deban tener una sola mujer, sino más bien al hecho de que el que quiera ser un obispo debe ser el marido de una sola mujer. Pero hay otras características: sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias honestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne en su propia casa, que tenga a sus hijos en su gestión en todo. O sea, el punto es que se buscan personas que sean recatadas, que no estén, ¿cómo podremos decirlo?, que no les gusten los excesos. Entonces, tal vez tener muchas esposas podría caer en que la persona pareciera lujuriosa. Tal vez no es que fuera malo, pero tal vez no era lo más correcto para una persona que iba a guiar a la congregación de aquella época, o de cualquier época. Entonces, considero que este texto es bastante claro cuando se refiere a que se habla de las personas que quieren un puesto, no de todos los hombres. Y es que de hecho no hay muchos textos. Si seguimos leyendo, podemos ver que aquí prácticamente terminó la explicación. Dice, esposo de una sola mujer y fin. Si vemos el otro artículo, el que no es de los testigos, prácticamente va a lo mismo. En alguna parte dan énfasis a que Jesús, por ejemplo, los evangélicos y los católicos utilizan el hecho de que supuestamente Jesús trató de volver las cosas a su origen. Como por ejemplo, que al principio Dios quería que fueran que cada hombre y una mujer fueran pareja nada más y que no hubiera más, o sea, que no hubiera otra esposa. Basándose en Adán y Eva, diciendo que Jesús lo que hizo fue regresar todo a su estado original. Pero es que realmente nada impedía que en el pasado los hombres tuvieran una sola mujer. Tampoco se habla durante ningún momento de la Biblia de que en algún momento Dios dijo, bueno, les voy a dar permiso de que por un tiempo tengan varias esposas, pero después Jesús dijera, esto se acabó. Y cosa que Jesús hizo en muchos casos. Por ejemplo, Jesús, cuando dijo que él era el fin de la ley, hablando de la ley de Moisés, y empezó a dictar nuevas normas, muchas nuevas normas, en ninguna de esas hablaba de que el hombre tuviera solo una mujer y ya no podía tener más de una. O sea, no lo dice de forma clara en ninguna parte de la Biblia. O sea, para que ustedes entiendan, algo tan importante como esto está basado únicamente en estos poquitos textos que hemos leído, en el cual ninguno es claro, a no ser el del que quiere ser, no sé, un líder religioso o alguien importante dentro de la congregación, que es el que guía a los demás. Acordémonos que las cartas como esta de Corintios, donde leímos esto, de que el hombre debe tener una sola mujer, si quiere ser, por ejemplo, obispo, si anhela el obispado, debe tener una sola esposa, que está escrito en una carta de Timoteo. Acordémonos que Timoteo y Pablo mandaban cartas porque Pablo dejaba a ciertas personas a cargo de las congregaciones que iba creando. Entonces Timoteo en una le empezaba a escribir todos los problemas que tenía en esa congregación y le mandaba a Pablo a ver qué podía hacer él para rectificarlo. O sea, estas eran las formas de Pablo de tratar de que la congregación en la que estaba Timoteo fuera bien, ¿verdad? Pero no es esto como decir como los evangelios donde se va narrando paso a paso todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús explicó. No es que esto no importe, no estoy hablando de eso, que esto no tenga validez. Por supuesto, los apóstoles estaban inspirados por Dios cuando escribieron todo esto. No eran personas como nosotros. Pero el punto es que algo tan importante, considero yo, como la monogamia, tendría que haber estado más bien establecido de forma más clara. Ahora imaginen esto, imagínense en las personas, por ejemplo, en esa época que tenían 3 esposas. Si eso hubiera sido un pecado grave, ¿qué hacían? Entonces abandonaban a las otras esposas con sus hijos y se quedaban solo con la primera o con la que más les gustaba. Me parece a mí que hubiera sido algo terriblemente devastador en ese momento, porque era una práctica que todos usaban y súper común. Sinceramente me queda bastante poco claro el asunto. No podría asegurar nada, pero creo que sinceramente el asunto que hoy por hoy tenemos de la monogamia, sinceramente creo que
que es pura interpretación. Desde mi punto de vista, la poligamia bíblicamente nunca fue abolida de forma clara. Es lo que creo realmente. Por supuesto que hay otros textos de la Biblia que ahora nos dicen que debemos respetar la ley y las autoridades porque las leyes están ahí por crear un orden. Entonces, en este momento, posiblemente estemos atados a esto, pero más que todo por respetar las leyes de los hombres. Pero no me parece que esto sea algo que tenga que ver con las leyes de Dios. O sea, como les digo, no es que sea bueno hacerlo, pero bíblicamente hablando no queda claramente establecido desde mi perspectiva por lo menos.